Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga. Entonces, mis amados hermanos, a todos. Amén. Saludamos a mi hermana Carmen también que se acaba de unir. Dios les bendiga en esta preciosa tarde aquí en Milano, mañana en el Perú. Bueno, aquí en Italia, ¿no? Mañana en el Perú. Gloria al Señor. Estamos nuevamente después de una semana que no pudimos dar el curso porque estábamos en la ciudad de Verona. Y ahora pues retomamos la doctrina, seguimos en la primera doctrina, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. eh, y vamos a tocar el punto que nos compete ahora, es el canon de las escrituras. Amén. Es decir, el conjunto de libros de la escritura, porque son los libros que son. Amén. Y porque hay libros que no se consideran parte del canon de la Biblia. Gloria al Señor. Vamos a empezar, como siempre, leyendo una porción de la Escritura. Amén. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según el hermano Lucas, capítulo 24, versículo 44. Amén. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria al nombre del Señor. Amén. En la ley de Moisés hay una coma, los profetas y en los salmos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jesús nos está mostrando aquí lo que era la división del canon del Antiguo Testamento. Porque recuerde que en ese momento el Nuevo Testamento no existía. Y Jesús en este versículo está corroborando, está afirmando la existencia de un canon que se dividía en tres partes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que también se le consideraban las escrituras. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que en esta hora Dios pueda darnos iluminación, pueda darnos guianza y pueda enseñarnos, amén, y podamos aprender, sobre todo para que esta palabra se haga viva en nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo a ti pertenece, Dios mío. Gracias por este día. Gracias, Padre, por poner tu mano sobre mí. Señor bueno, yo te agradezco tu misericordia, tu amor. Queremos recibir de ti, Señor, queremos recibir de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, es pura, tu palabra, Señor, es limpia, tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra es poderosa, Dios mío. Que en esta hora podamos conocer en amplitud tu palabra y tú puedas guiarnos a toda verdad. En el nombre maravilloso del Cristo siempre triunfante, el caballero de la cruz, yo te doy gloria, te doy honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a empezar con una pregunta. Gloria al Señor. ¿Alguien sabe lo que significa teológicamente, o sea, el término teológico de la palabra canon? Gloria al nombre del Señor. Eh, Gloria al nombre de Cristo. Si alguien lo sabe, si alguien, mejor dicho, si alguien no lo sabe, amén, usted lo puede escribir, puede poner no, puede poner sí. Yo quiero saber cuántos hermanos conocen el término teológico. Amén. Porque hay un término natural, hay un término
también, digamos, simbólico, y hay un término teológico. Gloria al nombre del Señor. Usted puede escribir en el chat, no le dé vergüenza, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo. Si usted conoce o no el término canon, gloria al nombre de Jesús, para poder entonces ir paso a paso, ¿verdad? Bueno, Amén. muy tímido usted. Amén. 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 Son los libros inspirados Los en la libros Biblia inspirados por el de la Espíritu Santo. Biblia. Amén. Los libros inspirados de la Biblia. Amén. Amén, hermana Carmen, gloria al Señor. Básicamente es eso, ¿no? Cuando hablamos del canon, uno de los términos se refiere a libros inspirados, ¿no? Libros que son aceptados, reconocidos, recibidos por la iglesia. Vamos a ver ahora cómo se forma entonces este canon y quién lo establece. Amén, porque es muy importante como creyentes en la doctrina de la palabra de Dios conocer quién establece el canon, o sea, quién establece qué libros van a pertenecer a la Biblia y qué libros no. Gloria al nombre de Jesús, para no caer en error, porque hay mucho error en torno a quién forma el canon. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Recuerde que usted puede preguntar, hay una manito allí que usted puede levantar. Y si no sabe usar la manito, bueno, escriba, o si no, pues prenda su micrófono. Gloria a Dios, aleluya. Puede preguntar. Vamos entonces a empezar. Canon bíblico. Cuando hablamos nosotros del canon bíblico, les dije que había tres definiciones. Esta es la definición natural. Amén. Si usted va a preguntar algo, si usted no va a preguntar nada, apague su micrófono, por favor. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys, que también acaba de entrar. Amén, gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces le decía que el canon, la palabra canon, tiene tres significados. Amén. O tres definiciones. Número uno, la palabra canon en sí, en sentido natural, que viene el término griego canon, ¿verdad? Y del hebreo, que también se usa en el hebreo canep, quiere decir caña. Amén. Como vemos en la foto o en la imagen, el canon, en primer lugar, en su término natural, es una caña. O también se usaba como una vara para medir. Antiguamente no existían los metros que tenemos nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y se usaban esas cañas como vara para poder medir. Amén, gloria al nombre del Señor, algún objeto. Eso es lo que significa la palabra canon en el sentido natural. Una vara, una caña, gloria al nombre del Señor. Amén, que sirve para medir. O sea, la palabra canon número 2, gloria al nombre de Cristo, también en una forma simbólica viene a usarse como una regla o una norma o una referencia, un estándar. Amén. La palabra canon, gloria al nombre de Jesús, en un sentido simbólico, es una regla, una norma. Y cuando hablamos del canon, que vivamos según el canon, de hecho, Pablo va a usar ese término en muchas ocasiones en la Escritura, nos habla de que vivamos según una norma, según una regla, que el creyente debe vivir según un canon. Y esa regla y esa norma la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Y número 3, en el sentido teológico, aleluya, se usa canon, el canon bíblico se refiere a los libros, los cuales se han recibido como libros santos, como libros sagrados, como libros que vienen de la mente de Dios, que se originan en Dios, cuyo autor es Dios.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, podemos decir que el canon bíblico está formado por 66 libros. Cuando se habla del canon bíblico, se está hablando del conjunto de 66 libros inspirados que tenemos, ¿verdad? Nosotros en lo que llamamos la Biblia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea que no es muy complicado, ¿ves? Esto es parte de la doctrina, entender lo que es el canon bíblico. Nuevamente lo escribí para que podamos tenerlo más claro. Definición número 1 del griego canon, una caña, vara o barra usada para medir. Número 2, en sentido simbólico, una regla o norma de conducta o estilo de vida. Entonces, cuando la Biblia dice no mintáis unos a otros, ¿verdad? No robéis, ¿verdad? Esas cosas que nos dice Pablo, sobre todo, y Cristo también. Estamos hablando de una norma, una regla, una norma de conducta. Es el canon en el cual debemos vivir. Y número 3, a partir del siglo IV, eso es muy importante en el conocimiento del canon, a partir del siglo IV después de Cristo, la Iglesia utiliza el término canon para referirse a los libros de la Biblia que son inspirados por Dios. Amén. Ya se empieza en el siglo IV después de Cristo a usar el término canon para referirse a los libros que Dios inspiró. ¿Por qué en el siglo IV? Porque allí ya también comenzaban a circular muchos libros, muchas supuestas cartas, muchas supuestas epístolas o evangelios. El día de hoy, si usted, ¿verdad? No está viviendo en una burbuja, ¿verdad? Sabe que hay, se escucha, se sabe de apariciones de escritos, ¿verdad? De manuscritos antiguos del Evangelio de Felipe, del Evangelio de Tomás, del Apocalipsis de Pedro, del Evangelio de María Magdalena, del Evangelio de Judas, etcétera, etcétera. Muchos de esos escritos que se datan del siglo tercero, del siglo segundo, tercero y hasta del cuarto, hasta más todavía, de esos evangelios. Entonces, ya en esos tiempos había muchos libros y la iglesia se encontraba en un problema por las herejías que había y a partir del siglo IV, ya vamos a ver por medio de quién, se establece o se reconoce, mejor dicho, eh, los libros canónicos, los libros que son inspirados por Dios. Sobre todo el Nuevo Testamento, porque del Antiguo no había problema. Amén. El Antiguo Testamento estaba claro, porque los judíos guardaban bien, celosamente, los escritos del Antiguo Testamento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos del canon de las Escrituras, la Biblia contiene 66 libros. Amén. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Como habíamos dicho, canon, del griego canon, caña, vara o barra usada para medir, norma o algo que se mide. Bendito el nombre del Señor. Pues, hay que aclarar que cuando la palabra canon no es exclusiva de la iglesia, por eso hablamos del canon bíblico, porque el canon se usa en muchos sentidos, en muchos aspectos fuera del cristianismo también. Amén. Gloria al nombre del Señor. La mitología tiene un canon. Aún, por ejemplo, las historietas de los cómics, ¿verdad? De Batman, de Superman, etcétera, de Goku, de todas esas cosas que se ve, tienen un canon. O sea, cosas que son originales. Por eso hay que aclarar que estamos hablando del canon bíblico. Canon bíblico se refiere a todo lo que tiene que ver con los libros que tienen como autor a Dios. Bendito el nombre del Señor. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, sobre el canon bíblico es que la iglesia no creó el canon de las escrituras.
El catolicismo enseña erróneamente que fueron los padres de la iglesia, que también erróneamente los llaman católicos, porque no eran católicos. La iglesia católica llega a existir cerca del siglo VI aproximadamente, año 500 y pico. Por lo tanto, los padres de la iglesia eran llamados cristianos. Y la iglesia no crea el canon. La iglesia reconoce o recibe, ¿verdad? El canon. O sea, reconoce que ciertos libros ya eran la palabra de Dios. Quien crea el canon, quien crea los libros inspirados es Dios. O sea, el autor del canon es Dios. Bendito el nombre del Señor. No es la iglesia, no fue la iglesia nunca. La iglesia lo que hace es aceptar qué libros van a pertenecer al canon y qué libros no. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver las reglas que se usaron para determinar qué libros iban a ser parte de la Biblia. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué tenemos que tener la seguridad y estar claros que esos libros son inspirados por Dios? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se formó el canon bíblico? Vamos a partir primeramente del Antiguo Testamento. Amén, que va a ser, entre comillas, lo más fácil. ¿Cómo se formó el canon bíblico? ¿Cómo se forma la Biblia? Gloria al Señor. ¿Cómo llegaron los judíos a comprender que esos 39 libros para nosotros, porque ya vamos a ver que para ellos no son 39 libros, aunque son los mismos libros, cómo se determinó, cómo los judíos determinaron que esos libros eran libros sagrados, eran libros que venían de la mente de Dios. Gloria al Señor. Así que estemos atentos. Primero, gloria a Dios, como habíamos leído en Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesucristo va a ratificar, va a aceptar, gloria a Dios, eh, las divisiones de lo que es el canon del Antiguo Testamento, lo que llamamos el canon judío. Amén. Porque son libros que en primer lugar fueron escritos para el pueblo judío y fueron escritos por judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cristo vive, reina para siempre. Así que cuando nosotros hablamos de el canon judío, estamos hablando de estas tres divisiones. Bendito el nombre del Señor. Entonces, número uno, el canon judío está compuesto en su primera parte por los libros de la ley. Amén. Que se le conoce como la Torá en judío, ¿no? O sea, en los judíos lo conocen como la Torá. Bendito el nombre del Señor. Y son los primeros 5 libros de la ley que fueron escritos en su mayoría por Moisés. Nosotros sabemos, solamente leyendo la Biblia, por ejemplo, leyendo Deuteronomio, los últimos capítulos, que fue imposible que los últimos capítulos que hablan de la muerte de Moisés y un poquito más fueron escritos por Moisés. Eso fue complementario, ¿verdad? Eso fue un agregado que el Espíritu Santo inspiró, se cree que a Josué para contarnos sobre la muerte de Moisés. Amén. Los primeros 5 libros de la Biblia y del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio, gloria al Señor, aproximadamente, y esto es un aproximado, en el 1500 antes de Cristo, más o menos, que fue el tiempo del Éxodo, fue donde Moisés escribe. Por mucho tiempo fueron estos 5 libros los únicos reconocidos como libros inspirados. Amén, como palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando llega Josué, cuando llegan los jueces, ya se estaban escribiendo esos libros, pero esos libros no eran reconocidos todavía como palabra de Dios. En los tiempos de Josué, de los jueces, de Samuel, del rey Saúl, de David y de los reyes y de los profetas, solo se reconocía como palabra de Dios a la ley. David escribió la gran mayoría de los salmos, pero mientras David escribía los salmos no eran reconocidos como palabra de Dios. Amén. Los salmos van a ser recopilados como himnarios que se van a cantar a Dios cuando se le va a adorar a Dios en el templo. Bendito el nombre del Señor. Así que, aunque se escribían esos libros, se escribía Jeremías, ya se escribía Daniel, cada uno en su periodo, no se va a reconocer la, la inspiración de estos libros hasta casi el año 450 antes de Cristo, con Nehemías y Esdras. Bendito el nombre del Señor. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Cuando Josías encuentra los libros de la ley, cuando más antes, ¿verdad?, de Josías viene Josafat y manda enseñar la palabra de Dios al pueblo, lo que se enseñaba eran los 5 libros de la ley. Amén. De la primera distribución del canon judío era la ley. Luego, la segunda división, que Cristo va a reconocer también, son los profetas. Amén. Lo que nosotros llamamos profetas mayores menores, los judíos los llamaban profetas anteriores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y profetas posteriores. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, la tercera división de ese canon, que lo reciben, que lo aceptan Nehemías, Esdras y la asamblea de los judíos, van a ser los escritos. O sea, el canon judío se forma por 3 divisiones: la ley, los profetas, los escritos, que también se le llaman los salmos, como Jesús lo llama en el capítulo 24 de Lucas, versículo 44. En ese tercer grupo, los escritos o los salmos, se encuentran los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job, 5 rollos que se le llamaban así, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, y libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Por qué Crónicas? ¿Por qué no digo primera y segunda de Crónicas? Porque para los judíos, Crónicas era un solo libro. Primera y segunda de Crónicas era un solo libro, las Crónicas de los Reyes. Igual que primera y segunda de Reyes para nosotros, para ellos eran solo el libro de los reyes de Israel. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué Daniel se encuentra en los libros históricos y no en los libros proféticos? Porque los judíos, en el canon judío, van a tomar el libro de Daniel como un libro de historia, como un libro histórico de su momento, valga la redundancia, histórico en Babilonia.
Sin embargo, y por eso que a mí me gusta mucho Mateo 24, Jesús, nuestro Señor, la máxima autoridad, la palabra de Dios hecha carne, va a reconocer a Daniel como profeta. Cuando él dice en Mateo 24, y cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, Jesús, Dios mismo, Dios hecho carne, va a reconocer a Daniel como profeta. Por eso nosotros, la iglesia, en nuestro canon, que ya lo vamos a ver, ponemos a Daniel en los libros proféticos. Amén. Y aunque los judíos crean que tienen más autoridad que nosotros nos avalamos, nosotros nos apoyamos en la roca inconmovible que se llama Jesucristo, que reconoce a Daniel como profeta. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Bendito el nombre del Señor para continuar. Sea Cristo glorificado. Saludamos a los hermanos que se han añadido. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una pregunta, pastor. Amén. Esdras y Nehemías son los que reconocen a Daniel. No lo entendí esa parte. Como profeta. No, fue Jesucristo quien lo reconoce. Amén, amén. Jesucristo es quien lo reconoce. Esdras y Nehemías, no solamente ellos, la asamblea que se le llamaba la Gran Asamblea, que era un grupo de ancianos, son los que van a reconocer el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos reconocen a Daniel como un libro histórico. Por eso que en el canon judío, Daniel está como un libro histórico. Pero es Jesús, es Cristo, quien va a reconocer a Daniel como profeta. Mateo 24, si no mal recuerdo, es el verso 14. A veces se nos va. Verso 15. Amén. Mateo 24, verso 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, Jesús lo está reconociendo a Daniel como profeta por encima de los rabinos judíos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, esta es la división. Esta es la división de los libros del canon judío. Recuerda que estamos viendo el canon judío. Ya luego vamos a ver el Antiguo Testamento para nosotros, cómo lo distribuimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Deme un minuto. Ok. Amén. Bueno, la ley, ya sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5 libros. Los profetas, que se dividían en profetas antiguos, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, 4 libros, porque ya les dije, por eso acá dice más 2, Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro, y Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro. Amén. Para los judíos eran 4, para nosotros son 6. Los profetas postreros, que eran 3, los 3 profetas que tenían los judíos como mayores, ¿no? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los profetas menores, amén, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todo este grupo, para ellos era un solo libro. Bendito el nombre del Señor. Para nosotros son 11. Luego estaban los escritos, los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, 3. Los 5 rollos, Cantares, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, Ruth, Gloria al Señor, amén, 5. Libros históricos, Esdras y Nehemías, que eran un solo libro, y Primera y Segunda de Crónicas, que también eran un solo libro, 2. Para nosotros son 4.
O sea, 2 más 2, 4, ¿no? Gloria al Señor. Y los libros le llamamos proféticos porque Cristo lo reconoce así, como Daniel, ¿no? En total, ellos, los judíos, tienen en su canon 24 libros. Pero aunque son los mismos libros que tenemos nosotros, pero ya ve la división, ¿verdad? Lo sumamos todo esto, 15 nos da 39 a nosotros. Pero son los mismos libros. Lo que sucede es que ellos han comprimido, ¿verdad? Algunos libros, en vez de ser 2, lo hacen 1. Mejor dicho, nosotros dividimos esos libros, porque en primer lugar eran 1. Amén. Samuel era un solo libro, el libro de los reyes era 1, luego esos son divididos posteriormente. Gloria al nombre del Señor. Por eso que nosotros tenemos 39 libros, pero son los mismos libros. Aunque la distribución y el orden sean distintos, son los mismos libros, no cambia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, como los judíos reconocen estos libros como inspirados por Dios, la iglesia también los va a reconocer, los va a aceptar. Por eso que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a todos estos libros del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se había escrito o no se había recibido. Aunque ya había cartas, no se reconocían esas cartas formalmente como libros inspirados, aunque sí tenían autoridad, como lo vamos a ver más adelante. Bendito el nombre del Señor. Cristo vive. El canon del Antiguo Testamento, proceso histórico, es bueno que lo sepamos. Se reconoce en los judíos a Esdras. Recuerde que Esdras era escriba, era sacerdote. Amén. Se le reconoce como el padre del canon del Antiguo Testamento en el siglo V antes de Cristo, casi en el año 450. Amén. Antes de Cristo, Esdras, en oración, en estudio, va a reconocer, gloria al Señor, estos libros. Amén. Recuerde que había muchísimos libros también que tenían que ser desechados. Entonces, la Torah, la ley, los Neviín, que son los profetas, y los Ketubín, otros escritos, o también llamados salmos. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, en el canon judío, seguimos hablando del canon del Antiguo Testamento, la evidencia apunta a que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo en el tiempo de Jesús, como habíamos leído en Lucas. Amén, ya estaba establecido, ya estaba claro en los días de Jesús. No había ningún problema en torno al canon y no había ninguna confusión en torno a los libros. Por eso les dije que aunque ahora y en siglos anteriores, amén, comenzó ese ataque, esa controversia, sobre todo con Isaías, eso no pasaba en los días de Jesús. Y en los días de Jesús, todo judío entendía que Isaías era un solo libro escrito por un solo hombre. Eso de que los 2 Isaías, los 3 Isaías, eso vino muchísimo después, esa controversia nació muchísimo después, en el siglo XII, y se hizo famoso en el siglo XVIII, porque muchos rabinos, al tener miedo de que el judío leyendo Isaías se diera cuenta de que Isaías hablaba de Cristo, comenzaron a buscar la manera de cómo desviar, ¿verdad? La idea de que Isaías 53, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, aleluya, pues no hablaban de Cristo, de Jesús necesariamente. Entonces comenzó una campaña de desvirtuar el propio libro de Isaías. Pero los días de Jesús
todo judío tenía claro los libros inspirados y no había ningún problema, ni con Isaías, ni con ningún libro del Antiguo Testamento. Así que nosotros también no tenemos que tener problemas ni estar escuchando ni creyendo a lo que gente repite como papagayo, repite como loro, sin estudiar, sin profundizarse en esas cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tanto Jesús como los apóstoles citaron de las Escrituras, refiriéndose a lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Es maravilloso cuando leemos los evangelios y el libro de los Hechos y aún las cartas, como Cristo y los apóstoles van a tomar, van a usar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Van a confirmar el Antiguo Testamento para predicar sobre la persona de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Una Sí, consulta, Enrique. Con respecto a esto de los tres Isaías, esto aún en los seminarios o en los institutos también, bueno, está ahora. Esa es sí, ¿por qué se extendió tanto? porque fue, a ver, el jefe de propaganda de Hitler decía, repite una mentira tantas veces que a la larga esa mentira, tantas veces repetida, se va a convertir en una verdad. La idea del profeta Isaías, que no fue uno solo, que fueron tres, uno, el Isaías del capítulo 1 al 39, después en el tiempo de Ciro y de los persias hubo otro, y después en el tiempo de los macabeos hubo otro. Nace en el siglo XII por un rabino, que no recuerdo el nombre, tengo los datos ahí, yo me puse a estudiar también, porque es bueno estudiar. Y fue un rabino judío que en el siglo XII empezó a enseñar, a decir que no hubo un solo Isaías, sino que hubo tres a diversos tiempos. Y eso se hizo famoso en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. En el siglo XVIII comenzó a esa idea a crecer y a crecer, y nace de los judíos y teólogos cristianos eh, irresponsablemente dan crédito porque son judíos, o sea, por el simple hecho de ser judíos. Yo quiero decirle, hermano, no por ser judío quiere decir que tengan la verdad, tengan la razón. Si no tienen a Cristo, ¿cómo pueden tener la razón? Entonces muchos en esa ceguera que tienen sobre los de Israel y los judíos, ¿verdad? No, que el pueblo de Dios y que no, 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 no. Si no tienen a Cristo, están perdidos. Si no creen en Cristo, están perdidos. Y hay muchos rabinos que con mucho odio a Cristo están enseñando ciertas cosas. Hubo un rabino llamado Rashi que comenzó él a enseñar que Isaías 53 no hablaba de un Mesías, sino que Isaías 53 hablaba de la nación de Israel, que el siervo sufriente no era un Mesías que había de venir a dar su vida, sino que era la nación de Israel. Eso fue hace algunos siglos pasados y hoy la teología judía enseña eso, que Isaías 53 habla de la nación, de los sufrimientos de Israel, no de un Mesías. ¿Por qué? Porque saben que si un judío lee Isaías 53 y conoce la historia de Jesús, como quiera la va a asociar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo que tenemos más que hacer nosotros como cristianos, número uno, estudiar la escritura y número dos, ahondar, estudiar. Toda cosa tiene que tener una fuente, toda enseñanza, toda idea
tiene que tener una fuente. ¿De dónde nace esa fuente? Yo tengo que investigar. El creyente tiene que ser un investigador. Si quiere crecer en el conocimiento, tiene que ser un investigador. ¿Qué era Lucas? Lucas era un médico, pero Lucas, para escribir el Evangelio de Lucas y para escribir el libro de los Hechos, si usted lee los primeros capítulos, primeros versículos de esas dos obras, Lucas nos va a decir que él investigó, que él buscó fuente para poder escribir. Lucas no conoció a Jesús. Sin embargo, Lucas es uno de los evangelios que más detallan la vida de Jesús. Y es el evangelio más amplio de lo que es la vida de Jesús. Pero si Lucas nunca caminó con Jesús, pero Lucas dice que él investigó, él se acercó a la fuente, él buscó fuente y fue un investigador. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Pero ¿sabe lo que hace el cristiano hoy? Se sienta frente a YouTube y pone allí, busca, encuentra a alguien hablando sandeces, disparates, que si no, y no tiene fuente, y ya le creen. Y por eso que están en los institutos, por eso que están en los púlpitos, predicadores, como un predicador cristiano que dice creer en la inspiración de la Biblia, puede negar la autenticidad del libro de Isaías. Porque decir que hubo 3 Isaías, es decir, que la profecía sobre Ciro no fue una profecía, sino que ese segundo Isaías lo escribió porque ya supo lo que pasó, por lo tanto no es profecía, por lo tanto le quitamos a la Biblia su poder omnisciente, ¿verdad? Dada por Dios. Y lo que pasa después, entonces todo eso ya lo escribe sabiendo las cosas. Yo como predicador o yo como cristiano saldría aterrado de escuchar a un predicador decirme que el libro de Isaías o la Biblia pues no tiene ese poder omnisciente, es decir, de revelarte las cosas antes que sucedan. Porque esa es la idea. No, hermano, Isaías fue un hombre de Dios. Y como vemos en la Biblia, en los días de Jesús, Isaías fue aceptado. Cuando Jesús empieza su ministerio en la sinagoga de Nazaret, Jesús, como un rabino, enseña en la sinagoga, le dan el rollo. Jesús lee Isaías 60, lo que es Isaías 61, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Lo lee, se sienta y comienza a decir, hoy se ha cumplido esta profecía en vuestros oídos. Jesús está reconociendo la profecía de Isaías. Jesús dice, de asimismo profetizó el profeta Isaías de vosotros. ¿A quién más que Jesús? No hay ningún teólogo en el día de hoy, ni un maestro de instituto bíblico que pueda saber más que Jesús. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que tengamos cuidado con los institutos bíblicos. No porque estemos en un instituto bíblico quiere decir que todo lo que se nos dice es verdad. Hoy hay mucha gente irresponsable que habla de lo que escucha sin estudiar. Sin estudiar. Amén, amén. Del Señor. Vamos a continuar entonces. Amén. Cerramos el testimonio específico de Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 35, Cristo va a dar testimonio de el Antiguo Testamento, del canon, o sea, de la canosidad de el Antiguo Testamento. Dice San Juan 10:35, si Dios llamó dioses a aquellos
para quienes vino la palabra. Y él dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿De qué escritura está hablando allí? Del Antiguo Testamento, del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué no puede ser quebrantada? ¿Por qué no puede ser rota? ¿Por qué no puede ser violentada? Porque es palabra de Dios. Jesús está reconociendo la escritura, el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, como libros inspirados. Como ya habíamos leído en Lucas 24, versículo 44, Jesús nos da mismo, reconoce las tres divisiones que ya había en los tiempos de Jesús. Eso viene desde Esdras. Cuando todavía, dice la Biblia, estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las tres divisiones, ¿usted ve? Gloria a Dios. Y en Lucas, capítulo 11, versículo 51, dice así, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que todo esto se le pedirá cuenta a esta generación. Jesús está usando Génesis, hablando de la sangre de Abel. Jesús está reconociendo el libro de Génesis como un libro inspirado, como palabra que no pasará. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener seguridad de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Amén. Palabra inspirada. Son los libros reconocidos por los judíos, dados por Dios. Bendito el nombre del Señor. El canon del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuáles fueron los criterios que se usó? ¿Cómo Esdras, Nehemías, la asamblea, ¿verdad? De los judíos, la gran asamblea, reconocen o dicen qué libros deben pertenecer o aceptan qué libros deben ser parte del canon? Porque ya les digo, había muchísimos libros. Si uno va, incluso lee la escritura. En la escritura encontramos libros que no están en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se habla del libro de las batallas de Jehová. No sé cuántos han leído eso, esa mención, pero el Antiguo Testamento dice cómo está escrito en los libros de las batallas de Jehová, cómo está escrito en el libro de Jacer. Y uno dice, pero el libro de Jacer, ¿dónde está? Amén. Como está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Y lo que tenemos nosotros en la Biblia son las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, el libro de Enoc lo vamos a leer en el Nuevo Testamento. Había muchísimos libros, sobre todo ya en los días de Esdras y Nehemías, había muchos libros que fueron escritos en Babilonia. Unos libros de sabiduría, otros libros históricos, otros libros mitológicos. Entonces había que separar el trigo de la paja. Había que separar lo inspirado de lo falso, de lo apócrifo. La palabra apócrifo significa oculto. O sea, un libro no revelado, un libro que está oculto y que pierde, ¿verdad? Pues seguridad. Es un libro inseguro. En su autor, en su contenido, bendito el nombre del Señor, no está claro. Así que esos libros tenían que ser desechados. ¿Y cuáles fueron los criterios que usaron estos hombres de Dios? Pues vamos a ver 5 rápidamente. Número 1, se preguntaron, ¿es evidente que Dios es su autor? Hay evidencias en este libro. Miren que la Biblia dice que Esdras se leyó todo la ley desde el alba hasta el mediodía. O sea, ellos estudiaban las escrituras, porque eso es lo que le falta a la iglesia. ¿Cómo yo puedo saber si lo que estoy leyendo es palabra de Dios? Pues estudiándola. Y ellos tuvieron que estudiar para ver si todos esos libros, amén, reconocidos ya, que estaban reconociéndose como palabra de Dios en los días de Esdras, era evidente que Dios era su autor.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Había libros que no estaban claros y que tenían muchas contradicciones y que fueron rechazados por la gran asamblea judía. Número 2, la pregunta, ¿fue escrito por un profeta o portavoz de Dios? Cuando miramos los autores del Antiguo Testamento, miramos a Moisés, miramos a David, amén, miramos a Jeremías, miramos a Daniel, eran reconocidos. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces encontramos a un hombre llamado Jesús Ben Sirá, que escribe Eclesiástico o el libro de sabiduría. Y uno dice, pero este fue un profeta, este fue alguien, pues no era conocido el hombre. Entonces rechazaron el libro de Eclesiástico o de sabiduría, a pesar que tenía cosas buenas. Pero no pasó la medida, no pasó ¿qué? La vara. Por eso canon es vara. No pasó la vara. Gloria al nombre del Señor. Número 3. ¿Es genuino? Se puede saber el tiempo en que se escribió y lugar, así como su autor. Mire, hermano, los criterios que se usaron para aceptar qué libros eran inspirados por Dios. ¿Este libro es genuino? ¿Podemos nosotros saber cuándo se escribió? Y podemos saber el lugar que se escribió y así como su autor. ¿Por qué se aceptó el libro de Ezequiel? Porque las cosas que Ezequiel había escrito, que no había pasado mucho, fueron reconocidos, aceptados, todos esos eventos. Se supo quién fue Ezequiel. Se aceptó a Ezequiel como hombre de Dios. Se aceptó el tiempo en que Ezequiel escribió, que fue en el cautiverio y que fue en Babilonia. Lo mismo Daniel, lo mismo Isaías, lo mismo David. Gloria al nombre del Señor. Cuarto criterio, su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos, es decir, se buscó una unidad. ¿Por qué más adelante no se aceptan libros como Tobías, libros como Judith, libros como Primera y Segunda de Macabeos? Porque en muchos de esos libros había enseñanza que contradecía la doctrina de los libros ya inspirados, como la oración a los muertos. Uno de esos libros habla de la oración a los muertos. Entonces, Esdras, bueno, los que más adelante dijeron estos libros no pueden ser aceptados como libros que vienen de Dios porque contradicen a los libros que hemos reconocido que vienen de parte de Dios, porque Deuteronomio dice, ¿verdad?, que no consultemos a los muertos. Es un ejemplo que les doy. Y número 5, ¿fue de uso habitual para la enseñanza en Israel? Fueron libros que a lo largo de la historia judía se enseñaron. Mire esos criterios. Esos criterios se tuvo que la iglesia tenerlos también. Y estos criterios los tenemos que tener nosotros también para analizar una enseñanza, para analizar un mensaje. Bendito el nombre del Señor. Si lo que se está enseñando hoy está apoyado en la Biblia o contradice la Biblia. ¿Quién es el que está predicando? Es un hombre que da testimonio Dios de que es siervo suyo. Si usáramos estos criterios, hermano, la iglesia estaría guardada de falsas enseñanzas, de falsa doctrina. Gloria al Señor. Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento más de 600 veces.
Qué tremendo. Podemos decir entonces que podemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo por eso. Amén. Pablo lo dice también. ¿Qué es lo que sucede entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ya vamos al Nuevo Testamento. Bueno, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento durante casi 480 años, ¿verdad? Aleluya. Se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon y son llamados apócrifos. Esto es bueno que usted lo sepa, porque un día se va a encontrar con un católico y el católico le va a decir por qué ustedes tienen 66 libros si nosotros tenemos, creo que 72 o 74 libros. Entonces, si usted no sabe, usted se va a quedar, ¿verdad? En el aire y hasta puede confundirse, decir es verdad, porque ellos tienen, y si ellos tienen la verdad. Bueno, por eso es muy bueno conocer la doctrina del canon de las escrituras. Los libros apócrifos, algunos de ellos lo tienen la Iglesia Católica en sus Biblias, no fueron reconocidos por el canon judío. Ni Judith, ni Tobías, ni Eclesiástico, ni Sabiduría, ni Macabeo 1 y 2, ni el agregado a Daniel, ni Esdras 1, ni Esdras 2, esos libros, primera de Esdras, segunda de Esdras, todas esas cosas, lo rechazaron. La iglesia, perdón, el pueblo judío no lo aceptó y se les llamó libros apócrifos. Estos 14 libros apócrifos, que quieren decir escondidos u ocultos, se adicionaron al Antiguo Testamento en las Biblias católicas. La Biblia católica, todas las Biblias católicas, tienen estos libros apócrifos. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que se adicionan? ¿Cuándo es que los católicos añaden esos 14 libros? Porque la iglesia no los tuvo. La iglesia respetó los libros que los judíos habían aceptado ya en los días de Esdras hasta los días de Jesús. O sea, la iglesia católica lo añade a fines del siglo XVI, después de la Reforma, en el llamado Concilio de Trento. Es allí, en esos concilios largos que tenían los católicos, que cambia. Por eso cuando se estudia la historia de la iglesia, una de las cosas que se debe estudiar es el Concilio de Trento, para entender de dónde vino todas esas cosas que después conocimos en el catolicismo. Fue allí que una de las cosas que se aceptó para diferenciarse de la Biblia protestante es añadir esos libros apócrifos, que ellos llaman deuterocanónicos. Es un lío que tienen. Amén. Pero el pueblo judío y la iglesia en el primer siglo nunca aceptaron esos libros. El término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del 150 después de Cristo. Bueno, amén, hago esa aclaración. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué se rechazan los libros apócrifos? Pues 4 razones. Nunca fueron aceptados por los judíos, hermanos, en el Antiguo Testamento, ni por la iglesia cristiana que nació en el libro de los Hechos. Nunca lo aceptaron. No hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. En ninguna parte de la Biblia Jesús cita Isaías, Jesús cita los Salmos, Jesús cita la ley de Moisés, Jesús cita Génesis.
Lo mismo hacen los apóstoles, pero no hay evidencia de que usaran libros apócrifos. Número 3, contienen historias elaboradas y contradicciones que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel que la escritura. Del dragón, ¿verdad? Y Daniel y Bel, no sé cuánta cosa más, que a Habacuc se le aparece. Hermano, fantasías, que había muchas fantasías. Por eso cuando Pablo dice, desecha las fábulas y los cuentos de viejas, mucho de eso se refiere a esos libros que se estaban enseñando como palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Fantasías que tienen que ver con fábulas, cuentos que no tienen ninguna veracidad y lógicamente no pueden estar al nivel de la palabra de Dios. Y siempre ha habido dudas sobre su autenticidad, es decir, quién lo escribió. Siempre fue algo que nunca estuvo claro. Gloria al nombre del Señor. Y estos son los libros, gloria al Señor, tal como nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento. Amén. Y que va a ser tarea para el próximo sábado. Que usted se aprenda estos 39 libros. Bueno, yo creo que la mayoría lo sabe. Pero para aquellos que no lo saben, tómese el desafío de conocer el orden de estos libros. Tenemos nuestra propia división. Este rojo son los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio. ¿Ven? Este azul son los libros históricos, como lo tenemos nosotros. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego el verde son los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Hago una aclaración sobre los libros poéticos. Cuando usted vaya a leer los libros poéticos también tienen, ¿verdad? Su propia, ¿cómo es que lo llaman en literatura? Bendito el nombre del Señor. Hay una palabra que se usa en literatura para llamar a un estilo de escritura. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, se me fue la... ¿Género literario? ¿Perdón? ¿Género literario? El género literario. Amén. Gracias, papá. Tiene su propio género literario. ¿Cuál es el género literario? La poesía. Cuando tú lees una poesía, tú no lo lees y, ¿verdad? Y en el capítulo 1 de la poesía tal, no, no. No es Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 5, no, no, no. Al ser libros poéticos, se lee respetando también su género literario. Se dice, vamos a leer el Salmo 10, verso, porque al ser poéticos tienen verso, no versículos. Claro, eso no te salva ni te condena, pero hay que servir a Dios con excelencia, hay que perfeccionarlo. Su consejo. Libros poéticos se leen como poemas, como poesías. O sea, cuando lees Esdras, sí. Esdras capítulo 3, versículo 10. No hay problema, pero cuando lees libros poéticos, léelos según su género literario también. Luego están aquí en granate, ¿verdad? Los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es un escrito de Jeremías, ¿verdad? No es un profeta en sí, pero lo escribe Jeremías, que tiene que ver con los lamentos del profeta sobre la destrucción de Jerusalén. Ezequiel y Daniel. Otra aclaración, al llamarse profetas mayores no es porque sean más importantes. Toda la palabra de Dios, recuerde lo que Pablo dice, toda la escritura, hablando propiamente del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios.
sea, tienen el mismo valor. Cuando se le llama profetas mayores, se le llama por el volumen de sus libros. Son libros grandes a comparación de los profetas menores, que algunos son una sola página de tu Biblia, un solo capítulo. Y esos profetas menores empiezan desde Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, con S, ¿verdad? Ageo, Zacarías, Malaquías. Amén. Gloria al nombre del Señor. Son los llamados profetas menores. Profetas, algunos que profetizaron antes del cautiverio, gloria al nombre de Jesús, profetizando sobre el cautiverio de Israel, y otros que son los profetas llamados post-cautiverio. Ageo, Zacarías, Malaquías. Gloria al nombre de Jesús. Y luego vienen los que llamamos los 400 años de silencio, donde no se escribió nada, gloria al nombre de Jesús, y luego ya viene el Nuevo Testamento. Así que como tarea, usted se va a aprender, amén, los 39 libros de memoria. Como usted es cristiano, usted no va a tener la Biblia abierta leyendo, ¿verdad? Porque pues Dios nos está viendo. Amén. Usted lo va a tener cerradita y aunque no lo veamos, o si quiere usted pone su cámara, pero si no lo vemos, usted va a darnos los 39 libros. Así que tiene una semana, gloria al nombre de Jesús, para poder estudiar esto. Otro dato para terminar y empezar la próxima semana con el Nuevo Testamento es esto que también es muy interesante. ¿Por qué estamos dando, si usted se da cuenta, la doctrina un poco más profunda? Porque hay hermanos que han pasado ya la doctrina y también estamos ayudando a los nuevos a que simplemente no se conformen con algo superficial, sino que tengan pues a la mano un conocimiento más profundo y así su crecimiento espiritual pues se vaya acelerando para el servicio de Dios. Esto es muy importante que usted lo sepa. Los idiomas en que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Y fueron 3 idiomas: el arameo, el hebreo y el griego. Todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego, que era la lengua franca de aquel entonces. Lo que podamos decir ahora, el equivalente al inglés, ¿no? El griego era la lengua que se hablaba en todo el imperio romano. Por tanto, todos los libros del Antiguo Testamento se escribieron en el idioma griego, pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento, en su mayoría, todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en la lengua de los judíos, de los hebreos, que después, pues, el hebreo. Sin embargo, hay pasajes que son escritos en arameo, amén, que era la lengua franca de aquel momento en el Medio Oriente, en el Antiguo Testamento. La lengua que hablaban los babilónicos, los asirios, gloria al Señor, y que parte de la escritura se escribió en este idioma. Por ejemplo, de Esdras, del capítulo 4 de Esdras, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 18, fueron escritos en arameo. Lo mismo el capítulo 7, ¿verdad? Del versículo 12 al versículo 26. ¿Por qué? Porque ya cuando Esdras estaba, se hablaba ya el arameo como una lengua franca. Recuerde que Esdras nace dentro del imperio babilónico, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Daniel, por ejemplo, que escribe en Babilonia, Daniel, el capítulo 2, bendito el nombre del Señor. Y del capítulo 4 al capítulo 7, versículo 28, es escrito en arameo. Bendito el nombre de Cristo. Génesis 31, 47 también un solo versículo, y Jeremías 10, 11 también un solo versículo,
son escritos en el idioma arameo. Así que esos son los tres idiomas en que se escribe las Sagradas Escrituras. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana para no llenarlo tanto hoy, ¿verdad? Vamos a tener misericordia. Amén, gloria al Señor. Y vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento, que es un poco más complicado. Amén, su formación, su aceptación que el Antiguo Testamento. Gloria al nombre de Cristo. Vamos entonces a dejar de grabar para que usted pueda preguntar. Yo sé que algunos tienen miedo de preguntar sabiendo que están siendo grabados. No se preocupe que todo lo que usted diga no va a ser usado en su contra, hermano. Vamos a dejar de grabar. Espéreme, déjeme un momento. Deme un momento.